Hola, buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar aquí, acompañada de mi comoderadora, la doctora María Molina de Belviche, y desde el área de enfermedades intersticiales hemos querido hacer esta webinar especial porque creemos que todo lo que ha pasado con la epidemia del COVID, estamos teniendo muchas preguntas por responder desde nuestra área, porque justamente tanto la fase aguda, donde el neumólogo ha tenido un papel primordial, hasta ahora la fase que vamos viendo ya, que están saliendo algunos pacientes, la fase más crónica o la fase de secuelas, creo que también jugaremos un papel importante y desde el área de intersticiales queremos ver todas estas cuestiones que están por resolver o por tener evidencia. Y por eso contamos con 4 maravillosos ponentes y que son muy expertos cada uno en su área y queríamos dar esta visión multidisciplinar que creo que es como hay que abordar la infección por COVID y las secuelas, las potenciales secuelas pulmonares que puedan aparecer. Dejo a mi comoderadora si quiere darnos también la bienvenida y decir algo y luego pasaremos a las 4 ponencias. Bueno, yo quiero solo dar la bienvenida a todo el mundo para que puedan disfrutar de esta hora y media que vamos a tener tanto de presentaciones como de discusión. Y sobre todo agradecer la disponibilidad de los ponentes, que ha sido súper rápida, porque esto se ha montado en muy poquito tiempo, para participar en este evento y también agradecer el soporte que hemos tenido de SEPAR y de Biesa, de Beringer, para poder llevar a cabo este webinar específicamente objetivado o centrado en las intersticiales. Y sin más, vamos a pasar a la primera presentación, que vamos a tener el punto de vista del patólogo, de José Javier Gómez, del Hospital de Valdecilla. Muchas gracias, José Javier, por estar aquí, para hablarnos de la fase inflamatoria y a la fase fibrótica. ¿Qué sabemos o qué nos puedes desvelar en tu presentación? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudia, María, muchísimas gracias pues, por pensar en mí como patólogo para presentaros nuestros hallazgos. Muchas gracias a SEPAR. Y bueno, yo voy a intentar contestaros a esta pregunta que me hacíais, realmente qué sabemos, ¿no? La visión del anatomopatólogo. Y realmente a la pregunta qué sabemos, pues os tengo que decir que realmente no sabemos nada. O sea, a la hora de saber qué es lo que va a pasar con estos pacientes, si raramente sabemos lo que está pasando con ellos ahora, pues realmente lo que va a pasar con ellos después, pues como decía Sócrates, ¿no? Yo no, solo sé que no sé nada o no tengo ni puñetera idea de lo que va a ocurrir con ellos. Entonces, para intentar dar una respuesta y no terminar la presentación ahora mismo, pues os propongo 4 preguntas, ¿no? O 4 posibilidades a recorrer. Primero, vamos a hablar un poquito de la inflamación, porque yo creo que es bueno recordar cuáles son las bases de la inflamación y de la respuesta inflamatoria. En segundo lugar, vamos a hablar de las propias células inflamatorias. En tercer lugar, de cómo se produce la progresión a la fibrosis. Y en último lugar, ya en datos concretos acerca del COVID-19. En primer lugar, tenemos que hablar de lesión celular. Cualquier respuesta inflamatoria se produce por una lesión celular. Y lo que tenemos que tener muy claro es que las causas de lesión celular son múltiples, pero la célula es una célula única y es limitada a su capacidad de respuesta, ya que tiene unas capacidades muy limitadas de reacción. Y también es importante saber que la respuesta de esta célula ante una lesión puede ser aumentar su función, disminuir su función o entrar en una fase de muerte celular. Y recordaros que la palabra lesión solo se refiere al daño, mientras que la inflamación y la reparación que se van a producir forman parte de la respuesta del huésped. Es decir, que la inflamación forma parte de nuestras propiedades intrínsecas, fenotípicas y genotípicas probablemente. Recordaros que la inflamación es cualquier respuesta ante una lesión en tejidos vascularizados y que esta respuesta inflamatoria, al fin y al cabo, es una respuesta económica del huésped, ya que hay mediadores de inflamación que no es oportuno tenerlos activados continuamente, con lo cual tienen que circular en forma de mediadores inmaduros que a posteriori tendrán que ser trasladados a la respuesta, a la zona donde se ha producido la lesión celular y activarlos in situ. Todo ello hace que lo que conocemos como inflamación y en concreto en el pulmón pueda tener una apariencia tan variada como esta neumonía por pseudomonas, una neumonía por citomegalovirus, como este es el caso,
una neumonía aguda fibrinosa en organización, como veis, muy pobre en respuesta inflamatoria celular, como clásicamente conocemos, las respuestas, por supuesto, de enfermedades autoinmunes que son basadas, como tenéis aquí, en respuestas en células macrofágicas, o lo que conocemos como neumonías asociadas a enfermedades intersticiales, la neumonía intersticial usual o los patrones de neumonía intersticial no específica, o otras enfermedades como el lupus, y esto es una neumonitis lúpica, en la que, como veis, la respuesta morfológica es absolutamente variada y no se parecen en nada una a la otra. Esto es la base de la respuesta inflamatoria y es lo que os tengo que comentar. Yo creo que es una de las diapositivas más importantes, que para finalizar en una fibrosis tenemos que conocer qué es lo que ha ocurrido antes, porque va a haber respuestas inflamatorias basadas en cambios vasculares, en un reclutamiento de neutrófilos, con unos mediadores de un tipo que la mayor parte van a terminar en lo que llamamos como resolución, es decir, recuperación de la función normal del órgano y la recuperación de la histología normal. Y sin embargo va a haber otras alteraciones que van a conducir a una inflamación crónica que puede ser incluso pobre en células, que son las que más probablemente van a terminar en este fenómeno de fibrosis y de pérdida de la función. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de las veces en situaciones normales lo que tenemos que recorrer es el camino contrario, porque asistimos a un órgano que ya tiene una fibrosis y lo que hacemos es preguntarnos qué es lo que ha ocurrido antes para intentar actuar lo antes posible. Esta es la situación a la que acudimos habitualmente y muchas veces en la clínica. Segunda pregunta. Ya hemos visto que neumonía no es igual a inflamación o que no todas las inflamaciones son iguales. ¿Todas las células inflamatorias son iguales? ¿Se van a comportar exactamente igual? La respuesta también es no. En COVID se ha llamado la atención sobre dos tipos celulares fundamentalmente. Sobre los macrófagos en primer lugar. Los macrófagos son células derivadas de los monocitos sanguíneos que circulan hasta 6 días en sangre periférica y bajo la influencia de determinadas citoquinas y moléculas de adhesión van a migrar a los tejidos lesionados en 24 o 48 horas, donde se van a transformar ya en lo que conocemos como macrófagos tisulares. Y es fundamental que aunque la morfología sea exactamente igual, lo que va a depender es del entorno molecular el que adopten una función u otra, es decir, que sean más proclives a la acción bactericida y a la inflamación o a la fibrosis, como tenéis en este subtipo de macrófagos M2. Morfológicamente son iguales, pero dependiendo del entorno molecular y del entorno de citoquinas, se van a comportar de una manera u otra. En segundo lugar, los linfocitos, fundamentales también en este tipo de respuesta. Y aunque morfológicamente, de nuevo, yo los vea exactamente iguales, incluso linfocitos que inmunofenotípicamente también son CD4 positivos, podemos tener una variedad enorme. Y de hecho tenemos los TH1 o TH17 que, como veis aquí, van a producir un entorno de citoquinas diferente a los TH2, ¿de acuerdo? Y de esto va a depender que el entorno, como decíamos antes, de mediadores, conduzca a los macrófagos y a la respuesta tisular hacia una respuesta fibrótica o hacia una respuesta de predominio celular inflamatorio. Esto es fundamental. Y fijaros, esta diapositiva o este esquema lo he sacado del tema de cáncer, que es mi otro tema, ¿no? Y el tema de la inmunoterapia, pero me sirve muy bien traerlo a colación en este entorno, ya que fijaros, morfológicamente aquí tendríamos dos tipos histológicos en los cuales tenemos neutrófilos, macrófagos, células dendríticas presentadoras de antígenos y otras células linfocitarias, y sin embargo no tiene nada que ver la actividad que va a desarrollarse en un entorno morfológico o en el otro, dependiendo, como os digo, del subtipo tanto de macrófagos como de neutrófilos como de linfocitos T. En uno de ellos va a tener, como decíamos, un entorno bactericida o inflamatorio, mientras que en el otro va a tener un entorno proclive a la fibrosis. En el caso de COVID, como comentaremos después, el que predomina sería este entorno, que sería más un entorno inflamatorio que proclive a la fibrosis. Esto ya es importante tenerlo en cuenta. ¿Y cómo pasamos de este entorno inflamatorio a un entorno fibrótico? Es decir, ¿por qué se produce este cambio? En primer lugar, de nuevo, recordaros que la fibrosis es el estadio final de muchísimos procesos y que se caracteriza por el depósito desorganizado, en negrita, de matriz extracelular. La fibrosis es algo fisiológico que se produce en todos los órganos. Cuando es desorganizado, esta fibrosis es exagerada y entonces va a producir una pérdida de función y una alteración en el órgano donde se produce. Las células responsables de la síntesis de matriz son los fibroblastos y los miofibroblastos. Y los miofibroblastos son células fundamentales en este entorno, ya que van a expresar moléculas musculares y tienen una capacidad muy aumentada de síntesis de proteína colágena. Esta síntesis también es importante recordar cómo se produce, porque quizá nos explique muchas de las cosas que estamos viendo en la clínica. Fijaros,
Esta es la progresión de la fibrosis. Pasamos de un entorno ricamente celular, este es el nido fibroblástico que todos conocéis porque os dedicáis a la enfermedad intersticial, en lo cual todas estas células que tenemos aquí son miofibroblastos. La síntesis de colágeno es en forma de procolágeno, una forma en la cual tienen unas terminaciones que se van a eliminar cuando salen fuera de la célula, las moléculas de colágeno, que es donde se van a ensamblar en cadenas mucho más largas y van a finalizar en este aspecto rosado y prácticamente acelular. Por lo tanto, la síntesis de colágeno es celular, mientras que cuando ya tenemos una fibrosis cicatricial, el entorno es absolutamente acelular. ¿Y cuáles son las moléculas que son responsables de esta progresión a la fibrosis? Muchas de ellas factores de crecimiento, citoquinas, la mayor parte de ellas, pero quisiera recalcaros esto, que estas moléculas, citoquinas, factores de crecimiento, que son responsables de la síntesis de colágeno y de la finalización en un entorno fibrótico, son multifuncionales. De nuevo, su efecto depende del entorno y de la presencia o ausencia de otros factores. ¿Quiere decir esto que la misma molécula, como todos conocéis perfectamente, factor de crecimiento transformante beta, que es una molécula profibrótica, sin embargo, su acción va a depender de todas las moléculas que se encuentran alrededor? Es decir, no siempre que haya TGF-beta en un tejido se va a producir fibrosis, sino que realmente, fijaros, puede tener efectos tan contradictorios como estos que tenéis aquí. Por ejemplo, la transformación de un fenotipo epitelial claramente con inhibición de TTF1 hacia un fenotipo mesenquimal, en el cual aumentamos la movilidad y disminuimos la polaridad celular, y sin embargo también puede producir la diferenciación de neumocitos tipo 2 en neumocitos tipo 1. Fijaros. O la diferenciación de fibroblastos hacia miofibroblastos. Por lo tanto, fundamental, de nuevo, el entorno en el que nos movemos. Vuelvo a recordaros, el interferón gamma y todas estas moléculas citoquinas que teníamos dentro de ese entorno proinflamatorio en el caso de COVID. Y después de esto, ¿qué datos tenemos ya concretos en COVID-19? Los datos a los que nos podemos agarrar acerca de si se va a producir una fibrosis o no se va a producir, vuelvo a la primera diapositiva, realmente no lo sabemos, pero podemos intentar extrapolar datos o ver qué es lo que tenemos ahora mismo publicado, viene de lo publicado previamente tanto en SARS como en MERS. En SARS, fijaros, teníamos bastantes datos acerca de las fases tempranas, que se producía un daño alveolar difuso y una FOP, una neumonía aguda fibrinosa en organización. Y en el MERS sí que había algún dato más en el cual se producían cuadros semejantes a anemia celular. Y fijaros, molecularmente ya estaba mejor estudiado el MERS con sobreexpresión del factor de crecimiento fibroblástico y de SMAD7, que son mediadores de fibrosis. Por lo tanto, parecían más profibróticos los cuadros de MERS. 8 autopsias en caso de SARS y fijaros que ya tan pronto como a los 16 días después del inicio del cuadro comenzábamos a ver fenómenos organizativos y fenómenos de fibrosis. Estas son imágenes de estos cuadros o de los pocos que hay publicados en la literatura, pero fijaros, me gustaría comentaros una cosa, aparte de la membrana hialina y de los fenómenos organizativos que tenemos aquí, el daño o el mecanismo preciso del daño de la pared alveolar permanece por dilucidarse. ¿No suena algo lo que estamos viendo ahora mismo? Seguimos sin conocer cuál es el mecanismo por el cual se destruye la membrana de intercambio gaseoso. Conocemos, no lo conocemos. ¿Cuáles son los datos que están publicados ahora mismo desde el punto de vista de la anatomía patológica? Escasas autopsias. Y las escasas autopsias se basan sobre todo en el daño agudo. No presentan daño crónico. La mayor parte de ellas, fenómenos exudativos, fijaros, con muy escasa inflamación. Estos son tinciones con anti-CD3, son linfocitos T, muy escasa inflamación, y de hecho los casos donde se describe mayor componente inflamatorio son porque se han producido fenómenos añadidos como broncoaspiraciones, como este es el caso publicado en la serie de Oklahoma. Tengo que decir que esta pandemia nos ha servido en concreto a los patólogos porque la mayor parte de los artículos, pocos que se han publicado, tienen enlaces a poder ver las preparaciones escaneadas. Y estas imágenes que os voy a presentar son preparaciones reales de pacientes con COVID que están colgadas en la web. Y este es uno de los que se han presentado con fenómenos de broncoaspiración. Fibrosis, ¿qué es lo que hay publicado? Un artículo en chino en el cual lo único que tenemos es el abstract, como ocurre muchas veces, en el cual dice que probablemente se pueda producir fibrosis, pero no he podido revisar el artículo completo, lógicamente, porque está en chino. Una serie muy corta con biopsias post-mortem, en los cuales presentan unas pequeñas zonas, como tenéis aquí, fenómenos exudativos y algo de organización, y quizá el artículo más importante es este del grupo suizo, en el cual presentan 21 autopsias completas, en las cuales ya en 8 de 21 hablan de fase proliferativa de daño alveolar difuso. Aquí sí es importante, y fijaros, presentan un dato curioso como que 6 de 21 presentaban amiloidosis cardíaca senil.
Esta serie, como os digo, aquí estaría el enlace para poder disfrutar realmente y ver absolutamente todas las preparaciones histológicas, y os voy a enseñar las imágenes que aparecen en esta serie de autopsias. Daño agudo con presencia de un infiltrado, zonas de infiltrado inflamatorio intersticial muy llamativo, células multinucleadas, quizás esto es lo más llamativo, microtrombos de fibrina, áreas de metaplasia, y estas zonas que son las que conocemos como AFOP, neumonía aguda y fibrinosa en organización. Fijaros que aquí no se forman membrana hialina, sino que lo que se forman son bolas de fibrina dentro del espacio alveolar. Y muchas áreas con hemorragia alveolar difusa, extensas, enormes, en muchos de estos pacientes. En este sentido, no me resisto a mostraros la afectación de células endoteliales que se puede presentar en estos pacientes, con lo cual aquí podríamos especular sobre la presencia de fijación de anticuerpos con activación de complemento y destrucción de la membrana alveolar en estas áreas y estos fenómenos hemorrágicos. Y estas son las pocas imágenes que podemos tener de fibrosis en estos pacientes. Fijaros, porque esto me recuerda a una enfermedad intersticial, engrosamiento intersticial con espacio alveolar relativamente preservado, como tenéis aquí, predominio en algunas zonas, pero veis que hay destrucción del lobulillo secundario de Miller, y lo que llama la atención de esta fibrosis o de la que se está produciendo es primero que permanecen zonas de membrana hialina, como tenéis aquí, el intersticio está extremadamente edematoso, pero ya empezamos a ver que hay células presentes, alargadas, de contornos fusiformes, que son los miofibroblastos que os comentaba antes, con este entorno inflamatorio, con macrófagos, que son las células más grandes, y la presencia de estas células alargadas, que son los miofibroblastos. Pero me llama la atención que este estroma es laxo, es un estroma extremadamente laxo, y que estos miofibroblastos, como estáis viendo con este espacio claro que tenemos aquí, tenéis aquí esta fase organizada del daño alveolar difuso, no se parece o se parece poco al daño alveolar difuso que estamos acostumbrados a ver en pacientes no COVID. Es mucho más denso el daño alveolar difuso cuando se organiza en pacientes no COVID que en los pacientes COVID, por lo menos los que hemos tenido acceso para poderlo ver. Y para finalizar, bueno, siempre nos quedará el trasplante. Fijaros, 3 trasplantes en China de pacientes con COVID-19, de los cuales dicen que sobreviven 2, realmente marzo de 2020, con lo cual el seguimiento del trasplante no es excesivamente largo, de nuevo un artículo en chino. Y el último que me he encontrado y que realmente me ha gustado, porque fijaros, cuando las cebras están por todos sitios, no olvidéis que existen los caballos. Las cebras hablan de los tumores neuroendocrinos de Steve Jobs, que se presentó para recordar que existían los tumores raros. Pues quizás ahora estamos asistiendo a que todo es COVID, cuando los pacientes, hay muchos de ellos que se presentan con aspecto de COVID y no son COVID, ¿no? Y veremos muchas autopsias de pacientes con sospecha de COVID y que tenían otros diagnósticos, como este caso que tenía un fallo cardíaco con un infarto. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, José Javier. Muchas gracias. Y a continuación vamos a dar paso a la parte radiológica que la va a presentar la doctora Paloma Caballero del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid. Muchas gracias, Paloma. Ante todo, quiero agradecer a los organizadores, a la doctora María Molina y doctora Valenzuela y a la SEPAR el haberme invitado a participar en esta webinar con el título de Alteraciones radiológicas intersticiales en las fases agudas y secuelas tempranas en el COVID. En la radiografía de tórax, la típica apariencia de la neumonía por COVID, sobre todo en los momentos más iniciales, son las consolidaciones alveolares, parcheadas y vidrios deslustrados, bilaterales, como vemos en esta radiografía. En principio son característicamente multifocales, parcheados, bilaterales y de localización periférica. Tienen un pico máximo entre los 10 o 12 días, es cuando se ve la máxima afectación después de aparecer la sintomatología. Hay que recordar que la sensibilidad de la radiografía en los momentos precoces es baja. Otra imagen característica de una radiografía de tórax que nos hemos acostumbrado a ver en estas últimas semanas es estos infiltrados bilaterales en vidrios deslustrado, de localización fundamentalmente periférica en ambos pulmones,
en un paciente con neumonía por COVID. De todas formas, no me voy a extender más en la descripción de la radiografía de tórax, porque ya en una webinar previa hace unos días la doctora Inmaculada Herráez nos comentó de forma muy extensa y perfecta todas las manifestaciones en la radiografía de tórax. En las últimas semanas han aparecido muchas publicaciones describiendo los hallazgos del COVID-19 en la tomografía. Entre estos destaco este publicado en Radiology de Jeffrey Kane, que describe la frecuencia de las manifestaciones en la tomografía computarizada. Lo más habitual son las áreas de vidrio deslustrado y las consolidaciones, a veces de forma separada o bien combinadas entre sí. Se describe el patrón en empedrado en un 19% de los casos, el patrón lineal debido a engrosamiento de los septos intra- e interlobulillares. Son raros los nódulos, las cavitaciones, el derrame pleural, las adenopatías. Y es característica la afectación bilateral y de predominio periférico subpleural. Quiero destacar también, Quiero destacar también este artículo publicado por el doctor Tomás Franquet en el año 2011, en el cual describía las manifestaciones radiológicas de las neumonías víricas y ya describía los hallazgos en los coronavirus, en el SARS, describía cómo tienen una alta frecuencia de opacidades y consolidaciones con engrosamiento de septos interlobulillares, dando el típico patrón que se llama crazy paving o en empedrado. Estos son casos muy característicos de estas neumonías que hemos visto semanas atrás, estas áreas de vidrio deslustrado, bilaterales, subpleurales, y se ha descrito un signo muy típico que es la dilatación vascular, como este vaso que vemos aquí en el seno de este vidrio deslustrado, que no sabemos muy bien qué significado tiene. En este otro caso vemos una afectación también bastante característica en el campo pulmonar superior derecho, de vidrio deslustrado. Se ven aquí muy bien los tabiques y los septos intra e interlobulillares engrosados, dando esa imagen característica de empedrado. Hemos observado también estas imágenes, estas lesiones pseudonodulares en vidrio deslustrado, que tienen a veces en la zona periférica una zona más densa, que es lo que se ha denominado signo del halo inverso, que también se describe en las neumonías organizadas de otras etiologías. Algunos autores han publicado la evolución de la tomografía en esta pandemia, los hallazgos en tomografía computarizada. Ya también la doctora María Molina en la webinar previa habló de estas fases, de 4 fases de evolución de la enfermedad. Estos autores, Yang y colaboradores, hablan de una fase temprana, una fase avanzada, una severa y una fase de resolución que ellos llaman de disipación. Recordar que la afectación máxima está en torno a los 10-12 días de la aparición de los síntomas. En la fase temprana lo que se aprecian son áreas de vidrio deslustrado, parcheadas, como estas que aparecen en esta tomografía, de localización subpleural, a veces dando ese patrón en vidrio deslustrado. Este es otro de los pacientes que hemos visto con esa imagen de vidrio deslustrado, patrón en empedrado, con una afectación en campo pulmonar superior derecho y también un poquito de afectación periférica en el pulmón izquierdo. En la siguiente fase, sería la fase avanzada, lo que pasa es que esas áreas de vidrio deslustrado y consolidaciones van extendiéndose, vemos este vidrio deslustrado, se va haciendo más denso y da lugar a la aparición de estas consolidaciones alveolares con broncograma aéreo en su interior. Algunos pacientes pasan a una etapa, que es una etapa grave, con aparición de una afectación muy difusa pulmonar, con áreas difusas de vidrio deslustrado, como se ve en este caso, y consolidaciones alveolares bilaterales con broncograma. Esta es la imagen característica que se ven en pacientes de las unidades de cuidados intensivos, que hemos visto en pacientes COVID,
con estos pulmones blancos por consolidaciones muy extensas bilaterales, con un patrón con aspecto de daño alveolar difuso, como nos ha hablado el ponente en la presentación anterior. Se describe la fase de resolución o recuperación. Empieza a resolverse las áreas de incrustado, los infiltrados alveolares empiezan a desaparecer y van dando lugar, van dejando unas imágenes muy típicas, muy características, que son como imágenes reales curvilíneas que han descrito también estos autores. Aquí vemos estas imágenes bilaterales, imágenes curvilíneas. Este es un paciente al cual hicimos una tomografía el día 2 de abril. Presentaba estas áreas de vidrio deslustrado en lóbulo medio, en língula y consolidaciones alveolares con broncograma en ambos lóbulos inferiores. Le hicimos un control 8 días más de abril y se ve cómo van desapareciendo esas consolidaciones alveolares, pero quedan imágenes lineales, estas bandas parenquimatosas, algunas imágenes que se unen a la pleura, traccionando de la pleura en algunas zonas, que ya describía también el otro día la doctora Molina en una presentación previa de un webinar CEPAR. Algunos autores han querido relacionar también cuáles son los hallazgos en tomografía que se relacionan con la mayor gravedad de los pacientes. Y han descrito, Zhao y colaboradores, han descrito cómo la afectación difusa de pulmones, como hemos visto en esas imágenes de daño alveolar difuso, pues son los más graves y con peor evolución. También son de mala evolución cuando aparece distorsión de la arquitectura o bronquiectasias por tracción. Quiero también destacar que en muchos pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos con estas imágenes de pulmón blanco, de daño alveolar difuso, es muy habitual ver estas dilataciones bronquiales en el seno de las consolidaciones y que no podemos hablar de bronquiectasias por tracción, no sabemos si esas dilataciones bronquiales van a persistir o van a desaparecer. En este sentido, la doctora Inmaculada Herráez el otro día decía que era más adecuado hablar de dilataciones bronquiales transitorias porque es probable que en muchas ocasiones vuelvan a la normalidad. Nosotros no sabemos ahora lo que va a pasar, cuál va a ser la evolución, cómo van a evolucionar estos pacientes y cuáles van a evolucionar o van a hacer fibrosis o van a hacer secuelas. Nos podemos basar en la experiencia previa del SARS y del MERS, tal y como han publicado Joseini y colaboradores. Ellos han comparado los hallazgos radiológicos en el SARS, en el MERS, con el COVID actual. La afectación en tomografía es bastante similar en todas estas epidemias y en cuanto a la fibrosis se vio que en el SARS la fibrosis, la evolución a la cronicidad era rara, sí aparecía en casi el 30% de los pacientes con MERS, pero no sabemos ahora mismo cómo van a evolucionar los pacientes con COVID-19. Se han publicado también en el año 2004 y quiero destacar especialmente la publicación de Müller en AJR, las imágenes que indicaban fibrosis en los pacientes con SARS. Se describían las opacidades lineales irregulares, como estas que vemos que van quedando en nuestros pacientes después del COVID, las bandas parenquimatosas que hemos descrito, las interfaces irregulares, por ejemplo, con la pleura, con estas imágenes como traccionando de la pleura, la distorsión de la arquitectura, la reticulación o las bronquiectasias por tracción. Todos estos datos nos orientarían hacia una evolución a secuelas o a cronicidad, pero realmente no sabemos muy bien cómo va a ser esa evolución. En este paciente vemos también, es una evolución de un paciente de nuestro hospital, vemos esas bandas periféricas tan características, vemos distorsión de la arquitectura con imágenes de bronquios dilatados que, bueno, puede que se resuelvan o puede que evolucionen a fibrosis.
En cualquier caso, sí que quiero recordar que en las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, para hablar de datos de fibrosis, en este artículo clásico de Jacob y Hansel, describen los 3 signos cardinales de fibrosis, que son el panal, las bronquiectasias por tracción y la pérdida de volumen. En cuanto al panal, no estamos viendo en esta evolución panal en nuestros pacientes. Llevamos poco tiempo de evolución, han pasado 8 o 9 semanas desde el inicio de la pandemia y los pacientes que estamos viendo ahora mismo y estudiando con tomografía, pues no hemos detectado que exista ningún tipo de panal en las zonas periféricas de los pulmones. Sí que vemos estas pequeñas dilataciones bronquiales, pero ya digo que no sabemos si eso se va a resolver. Quiero recordar también que la descripción de bronquiectasias por tracción por la Sociedad Fleischner es la dilatación bronquial y bronquiolar irregular rodeada de fibrosis retráctil. Es decir, que alrededor de esas bronquiectasias debe existir un parénquima patológico o bien con reticulación o bien con áreas de vidrio deslustrado. Este es un paciente de nuestro hospital, quería mostrar la evolución. El día 3 de abril presentaba una afectación bastante extensa por COVID, con áreas de vidrio deslustrado, bilaterales, infiltrado alveolar y tenía pequeñas dilataciones bronquiales en su interior. El control que hemos realizado hace pocos días a este paciente muestra una resolución prácticamente total de los infiltrados y vemos cómo los bronquios han vuelto a la normalidad. Por lo tanto, tampoco tenemos claro en estos cuadros tan avanzados qué va a pasar exactamente con esas bronquiectasias o esas dilataciones bronquiales. También quería recalcar en la evolución del COVID, ya lo comentó también el otro día la doctora María Molina, que son pacientes que evolucionan muy lentamente. Este es un paciente que el día 6 de abril presentaba unas áreas de infiltrados alveolares y vidrios deslustrados en las bases pulmonares bastante extensas. Hemos repetido la radiografía el día 6 de mayo, 4 semanas después, y vemos cómo todavía ha mejorado mucho, han disminuido las áreas de consolidación, pero todavía persisten áreas tenues de vidrio deslustrado en ambas bases pulmonares que todavía pensamos que probablemente se van a resolver, pero ya digo que estamos viendo una evolución muy lenta, no se resuelven en general en 4 o 6 semanas. Quería ahora comentar cuándo deberíamos realizar la tomografía computarizada en pacientes en el seguimiento del COVID. Según la Sociedad Fleischner, en el consenso publicado recientemente, ellos recomiendan la tomografía computarizada en aquellos pacientes que presentan una alteración funcional y o hipoxemia después de haberse recuperado del COVID-19. Nosotros en nuestro hospital hemos desarrollado un protocolo de seguimiento con el servicio de neumología. El servicio de neumología seguirá en especial a aquellos pacientes que han sido más graves, que han estado ingresados en unidades de cuidados intensivos, en la reanimación, en las unidades de cuidados respiratorios especiales. Estos pacientes serán seguidos en la consulta de neumología, fundamentalmente en la de intersticiales. El neumólogo, evidentemente, le hará las pruebas respiratorias funcionales necesarias y, en caso de que así lo considere, será el que solicite la tomografía computarizada de alta resolución. Quiero también destacar que la mayoría de los estudios que hemos llevado a cabo en el COVID-19 con tomografía son estudios para tromboembolismo pulmonar. La mayoría de ellos se han realizado con contraste y no son estudios de alta resolución para valorar adecuadamente el parénquima pulmonar. Y ya como conclusiones, en cuanto a la evolución y posibles secuelas del COVID-19, no conocemos cómo va a evolucionar, nos basamos en experiencias previas del SARS y del MERS. Es probable que los pacientes que peor evolucionen sean los de más edad, hombres
que hayan estado ingresados con esos patrones difusos en las unidades de cuidados intensivos. Desde el punto de vista de tomografía, los datos que nos pueden orientar hacia un desarrollo o una peor evolución hacia la fibrosis sería el que hayan tenido áreas extensas de consolidaciones alveolares o vidrio deslustrado, la pérdida de volumen, la presencia de bronquiectasias por tracción, la presencia de bandas lineales periféricas y no sabemos exactamente tampoco qué papel va a jugar el tromboembolismo en la evolución a las secuelas y a la cronicidad. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paloma. La verdad, y hemos visto ya que tenemos muchos datos en otras enfermedades, en otras pandemias previas, pocos datos todavía de fase crónica en el COVID-19, pero en los datos de la fase aguda ya tenemos tanto inflamación como principios o algunos signos de fibrosis. Y por eso creo que el seguimiento es muy importante. Y para eso, para hablarnos de seguimiento en estos pacientes que presenten alteraciones, tanto radiológicas como algunos que hayan presentado alguna alteración histológica, tenemos a José Antonio Rodríguez Portal, que nos va a comentar cómo crees que tiene que ser este seguimiento en estos pacientes y si realmente hablamos de secuelas o podemos hablar de alguna enfermedad pulmonar intersticial. José Antonio, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Claudia, gracias, María, gracias, Separ, por la invitación. Y a mí me toca hablar de la parte un poco más clínica y os confieso que me resultó complicado, porque claro, secuelas fibróticas residuales o EPIT en una enfermedad de la que llevamos aproximadamente 2 meses es un poquito complicado. Sí tenemos bien definido, y este esquema ya se está convirtiendo en clásico, qué es lo que ocurre en la fase aguda de la enfermedad, que realmente es superponible a lo que ocurría con el SARS en 2003. La referencia que veis en 2010 define esas 2 etapas, ahí hacen 2 etapas en vez de 3, pero realmente a mí lo que se me está planteando es qué es lo que va a ocurrir después, qué es lo que va a ocurrir en el tiempo, si realmente esto va a ser realmente una enfermedad, va a haber secuelas o no va a haber secuelas, qué es lo que tenemos que hacer con ellos. Lo más importante quizás sea aquellos pacientes con afectación más grave, aquellos pacientes que tienen un distrés, que son los que probablemente van a condicionar el pronóstico. Pero no solamente estos pacientes con distrés, sino en quién ocurre y cómo ocurre. Sabemos que hay una incidencia alta de enfermedad tromboembólica en estos pacientes. Luego veremos cómo la edad es importante. Hay muchos de ellos que tienen una intubación prolongada, con lo cual eso puede originar más secuelas. Hay un fallo no solamente en el pulmón, sino que tenemos fallo multiorgánico. Es posible que sean personas que tengan comorbilidades. Desconocemos a fecha de hoy qué número de pacientes podrían tener alguna patología previa, incluso alguna EPIT previa. Y por lo tanto no sabemos cómo va a quedar esa función pulmonar. Evidentemente lo que va a ocurrir en el futuro está por saber, pero sí nos podemos basar de qué es lo que hay en el pasado. Y yo me planteo una serie de preguntas. Lo primero que yo me quiero preguntar es si realmente después de la infección aguda hay secuelas o hay alteraciones o realmente hay una enfermedad como tal. Luego, si son frecuentes o no, si estas alteraciones van a ser realmente de un número considerable de pacientes o no. Y de qué tipo son, qué es lo que nos vamos a encontrar. Porque la mayoría de lo que vemos en la literatura, y no hay diferencias cuando vemos el SARS, el MERS o una gripe A, realmente las secuelas que aparecen son muy similares. Hay que también preguntarse si esas alteraciones que se nos van a producir van a tener una repercusión en la función del pulmón y, por lo tanto, si realmente precisan un seguimiento o no. Realmente yo he intentado analizar de dónde partimos. Realmente lo que partimos son de personas, las más graves, que lo que hacen es tener un distrés respiratorio. Y además un distrés respiratorio por causa vírica no es infrecuente. Grandes series probablemente sea una de las causas más frecuentes de distrés respiratorio. Incluso sabéis que nos estamos planteando si en muchos casos de lo que denominamos NIA realmente hay una infección vírica por debajo que no hemos sido capaces de diagnosticar. Realmente si vemos la evolución de un distrés no es mala. En general, la mayoría de los pacientes al cabo de varios meses van recuperando su función pulmonar. O sea que realmente podemos ser optimistas en cuanto a la evolución que puede tener un distrés respiratorio. Y si queremos ver qué es lo que hay ahí, me pasa un poquito como a Javier, este artículo está recién publicado, pero está en chino. He podido ver solamente el Astra, que está en inglés. Entonces, lo que hacen es comparar qué es lo que son muestras de biopsia, son pacientes a los que le han hecho necropsia, y han comparado las necropsias del SARS
y las necrosias del COVID-19. Y realmente ellos vienen a decir que encuentran exactamente lo mismo. Es daño alveolar difuso, que cuando la necropsia es en los primeros 10 días, encuentran datos de mucha afectación aguda, hay mucha membrana hialina, y cuando lo hacen después de los 10 días ya hay más datos de organización. Hay más datos de organización, hay fibrina y hay datos de lo que podemos llamar AFOD. Sí es verdad que encuentran una cosa que a mí me parece que es importante. Cuando analizan ambos casos ven que en el SARS del 2003 prácticamente hay muy poca afectación microtrombótica en órganos que no sean el pulmón. Sin embargo, en el COVID-19 se encuentra mucha afectación en microtrombótica fuera del pulmón y encuentra mucha afectación en órganos en los cuales no hay posibilidad de demostrar que hay actividad vírica. Por lo tanto, esas alteraciones deben ser de otro tipo, o isquémicas, o por hipoxia, o por la tormenta de citoquinas que ocurre. Esa es una pequeña diferencia. El artículo más referenciado sobre por qué hay que hacer seguimiento y por qué dejan secuelas es este que veis aquí. Se publicó en el año 2003 y realmente lo que analizan son 24 pacientes que los siguen a 5 semanas tras el alta del SARS. Y lo que ven es que hay en un 62% de casos lo que ellos llaman fibrosis. Pero es una fibrosis que no queda muy bien definida. Es decir, que es una fibrosis parcheada, que la mayoría de ellos no tiene una repercusión funcional y una notación que hacen, y es importante a mi modo de ver, es que cuanto mayor es el paciente y más grave ha sido la fase aguda, más secuelas hay. Pero si uno se pone a analizar la edad, fijaros que la edad media de estos pacientes es de 39 años, es verdad con un rango hasta 70, pero son pacientes bastante jóvenes. Si ampliamos un poquito el margen y vamos a los 6 meses, este es otro trabajo de 14 pacientes, que realmente uno muere, son 13, y vemos que a los 6 meses, 5 pacientes, casi el 50%, tienen un TAC de alta resolución normal. Y el resto son alteraciones poco bien definidas, fibrosis con más o menos vidrio lustrado, pero realmente no hay una entidad definida como tal. Si unimos mayor seguimiento y unimos función pulmonar, pues sí podemos ver que al cabo de un año esa fibrosis ya no es de un 62%, ya oscila aproximadamente un 21-22%, también no está bien definida, y sí es verdad que también en un porcentaje que puede ser un tercio de los casos hay alteración de la función pulmonar, hay alteración en la difusión, pero realmente no es un porcentaje muy grande. En este artículo, cuando analizamos qué es lo que ven y las imágenes no son de muy buena calidad, vemos cómo pasamos de una fase muy aguda con más vidrio ilustrado, prácticamente al año. Ellos lo que llaman fibrosis son a estas lesiones reticulares que realmente nosotros no lo consideramos esto como fibrosis o lo que acaba de decir Paloma de datos de fibrosis pulmonar como tal, bronquiectasia, panal, reducción del volumen pulmonar. La cuestión es si ahora está ocurriendo lo mismo. A mí me ha parecido muy interesante este trabajo que está recién publicado. Entonces lo que hacen es analizar qué es lo que ocurre en el TAC en función de la duración de los síntomas. Y hacen una diferenciación en 6 estadios en función del día en el cual le hacen el TAC. No le hacen TAC a todos los pacientes, pero todos los pacientes por lo menos tienen 3 TAC. Y es verdad que hacen diferentes TAC cuando llevan 0 o 4 días o cuando llevan 29, 28 o 28 días. Y a mí me ha llamado la atención algunas cosas. Evidentemente, cuanto más tiempo pasa, vemos que hay menos afectación de empedrado, vemos menos afectación de consolidación, pero es curioso que siempre hemos dicho que en el COVID no hay derrame pleural. Sin embargo, fijaros que aproximadamente a los 15-20 días casi un tercio de los pacientes tienen derrame pleural. Pero lo que más me ha llamado la atención, y es posible que sean simplemente bronquiectasias o sean mal llamadas bronquiectasias, sean simplemente dilataciones bronquiales, pero a medida que pasa el tiempo y en un periodo tan corto como aproximadamente 5 semanas, pasamos de un 6% de bronquiectasias a un 45% de bronquiectasias. Es verdad que esto es posible que sea completamente reversible, pero no sabemos. Esto es el único dato que puede apuntar a que haya cierta cronicidad. En lo que sí está de acuerdo prácticamente todo el mundo es que cuando hacemos seguimiento a largo plazo, aunque no hay mucha alteración radiológica o los datos de la alteración radiológica son leves, tiene una repercusión funcional no en un gran número de pacientes. Fijaros que un 3% tiene alteración de la FVC o de la difusión en un 15%. Sí es cierto que la mayoría de autores dicen que al cabo incluso de un año los pacientes se quejan de una disnea desproporcionada a la función pulmonar y que tiene una importante repercusión en la calidad de vida. Y si os fijáis, lo que sí encuentran es que puede haber una importante afectación de la capacidad muscular.
capacidad muscular por la propia patología, por la intubación, por la medicación o porque hay alguna afectación diafragmática. O sea que realmente estos pacientes, aunque desde un punto de vista morfológico no veamos una gran afectación en el parénquima, sí funcionalmente podemos tener algún dato que nos indica que pueden ocurrir secuelas un poquito a medio plazo. Los datos a más largo plazo que tenemos es a 24 meses. Puede ser comprensible pensar que el SARS fue un virus que ocurrió en 2003, 2004, 2002, 2003, pero a partir de 2004 no hubo más casos descritos. Por lo tanto, digamos que perdimos mucha información de estos pacientes. Y este trabajo realmente pretendía seguir a 138 pacientes, pero solamente consiguió seguir a 55 durante 24 meses. Ya veis que a 24 meses hay afectación de la difusión, pero una afectación de difusión grave es menor de un 5% y un patrón restrictivo ocurre aproximadamente entre un 5 o 7% de los casos. Proporcionalmente no es un número muy grande, pero realmente puede ocurrir. La cuestión es que a partir de los datos que tenemos de lo que ha ocurrido con el SARS y es superponible al MERS, es superponible a la gripe A, es superponible a cualquier afectación vírica que ha ocasionado un distrés respiratorio, es que vemos que hay datos de fibrosis, pero no muy bien definida, en un rango muy variable. No tenemos un patrón claro que podamos atribuirle a una entidad como tal de EPID. Habitualmente la función pulmonar no está muy alterada, pero lo que sí es cierto es que afecta a la calidad de vida y si tenemos afectación sobre todo en la disnea. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿lo que estamos viendo ahora es igual o es muy parecido a lo que ocurrió en 2003 o lo que ha ocurrido con el MERS? Yo a veces tengo ciertas dudas. Es verdad que el tiempo nos lo va a decir, pero os voy a presentar 3 casos de la semana pasada que a mí me llaman un poco la atención porque son 3 casos que además les hicimos un tag a las 5 semanas, parecido a lo que ocurría en aquel trabajo que os enseñé al principio. Y fijaros, este paciente, por ejemplo, es un paciente de 72 años que lo que vemos son estas imágenes de condensación subpleural con zonas de vídeo delustrado, alguna zona de afectación peribroncovascular y muy probablemente esto sea más inflamatorio y si tuviéramos una muestra de histología de aquí probablemente veríamos esa fase de organización, de neumonía organizada, de AFOD, o sea, algo más, digamos, probablemente más reversible. Pero, sin embargo, también encontramos casos como este. Este es un señor más joven, de 60 años, que tuvo una intubación de 11 días, una afectación muy grave, muy extensa, con una hipoxina muy llamativa, y cuando le hacemos el TAC, pues es curioso que seguimos viendo estas zonas un poquito más densas, vemos la afectación subpleural, vídeo deslustrado, pero aparte de que hay zonas de enfisema, ya vemos algunas bronquiectasias que sí podríamos decir que son bronquiectasias de tracción, y vemos ciertos datos que sí pueden sugerir que aquí sí hay fibrosis. Aquí sí hay fibrosis y probablemente sea una fibrosis que es muy probable que progrese. La duda que yo tengo, porque no tengo información previa de este paciente con 60 años, es si esta alteración que yo veo aquí, que no es leve y veo una afectación fibrosante que no es leve, si ya la tenía antes, si realmente este paciente ya previamente tenía una afectación fibrosante sobre la cual ha habido esta infección por COVID. No lo sé, pero este es un paciente completamente diferente al anterior. Y luego tenemos otro tipo de paciente, que fijáis cuando ingresa, es un paciente de 61 años, que ingresa por una neumonía con vídeo delustrado bilateral, que tiene que someterse a intubación mecánica prolongada, y cuando le hacemos el TAG a las 5 semanas, realmente encontramos cosas diferentes. Encontramos estas bandas reticulares, encontramos esta afectación subpleural que da más la sensación de que lo que tenemos aquí es un paciente con secuelas de tipo atelectásico secundario a esa intubación prolongada y que probablemente requiera mucha fisioterapia, mucha rehabilitación. Bueno, si os fijáis como en un periodo tan corto como 5 semanas, tenemos 3 pacientes que tienen presentaciones radiológicas y clínicas completamente diferentes. O sea, no hay una uniformidad en la forma de resolverse el COVID-19, por lo menos por lo que estamos viendo. Y una cosa que sí quería señalar y que a mí por lo menos me ha llamado un poco la atención es simplemente los números, las cifras y cosas que a mí me parece que pueden ser importantes o pueden tener relevancia. Fijaros que en el SARS del 2003 hubo en todo el mundo aproximadamente 8.400 casos. Y fijaros que, por ejemplo, en Estados Unidos se reportaron 33 casos. Las cifras de España solamente ya desbordan todo esto. Incluso si hablamos en el mundo, a fecha de hoy tenemos 4.200.000 afectados. Y si os fijáis,
En el SARS de 2003, la media de edad era bastante joven. Eran pacientes, es verdad que había un rango importante, pero la media de edad eran pacientes habitualmente jóvenes. Los datos que yo tengo del Ministerio a fecha 7 de mayo me dice que la mediana de edad de los pacientes afectados es de 60 y la mediana de edad de los que han estado en UCI es de 65 años. O sea que yo creo que un dato que por lo menos diferencia la posibilidad de la evolución de estos pacientes es simplemente la edad. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué diferencias encuentro yo entre lo que ocurrió en 2003 y lo que tenemos ahora y que nos puede hacer pensar en que la evolución sea diferente? Uno de ellos es la edad, lógicamente. Son pacientes que tienen una edad muy superior a los del 2003, que tienen más comorbilidades, lógicamente, que probablemente su capacidad de regeneración sea diferente, la capacidad de respuesta sea diferente y que a lo mejor eso hace que quede más secuelas o a lo mejor no son secuelas. Otro problema o otra situación claramente diferente que yo veo es el número de afectados. Simplemente por el volumen de afectados que tenemos, yo creo que nos tenemos que enfrentar a un problema completamente diferente. Un 7% de 8.000 es muy diferente a un 7% de 4 millones. O sea, el volumen de pacientes a los que vamos a ver con alteraciones radiológicas va a ser importante. Y ya habéis visto cómo en 5 semanas hemos visto 3 tipos diferentes de afectación. Los mecanismos patogénicos que sabemos son iguales, o sea, el virus actúa de la misma manera, utiliza el mismo receptor para entrar, etcétera, etcétera. Hace también esa primera afectación directamente por el virus, la segunda afectación por esa tormenta citoquímica en la cual está muy implicada la inmunidad, pero claro, ¿cómo influye esa reacción inmune en un paciente de 30 a 40 años o de 65 años? No sabemos qué puede ocurrir con la genética. Hoy sabemos en muchas cosas de genética, y está aquí María, y es una experta en telómeros. Realmente, a mayor edad, hay mayor envejecimiento, puede ocurrir que estos pacientes tengan una respuesta diferente simplemente porque a esa edad el acortamiento telomérico es muy importante a la hora de ver esa respuesta que vamos a tener. Por lo tanto, yo creo que no es exactamente igual lo que estamos viendo ahora a lo que ocurrió en 2003. Es verdad que estamos viendo mucha enfermedad tromboembólica asociada y muchas veces pasa desapercibida, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Las lesiones patológicas a fecha de hoy son iguales, por lo tanto, es difícil decir si estamos ante una entidad diferente. Lo que tenemos es un distrés, pero en un distrés en un tipo de población que yo creo, a mi modo de ver, es diferente a la que teníamos en 2003. A la pregunta, ¿hay que hacer seguimiento? Indudablemente sí, rotundamente sí, hay que hacer un seguimiento a estos pacientes, por muchos motivos. Hay que hacer un seguimiento clínico, hay que hacer un radiológico y funcional. Muchos pacientes han salido de una situación extremadamente grave, simplemente por eso tenemos que valorar su necesidad o no de oxigenoterapia. Algunos se van con oxígeno a domicilio, tenemos que verlos. Son pacientes que tienen un desacondicionamiento muscular importante, habrá que hacer una valoración de esa fisioterapia, de esa rehabilitación. Como siempre decimos, hay que hacer una aproximación holística a estos pacientes que han salido de este distrés. Y muchos de ellos tienen que tener un aporte psicológico. Es muy importante la afectación en la esfera psicológica, en la calidad de vida, etcétera, etcétera. Pero una cosa muy básica y muy sencilla en mi modo de ver, porque hay que hacer seguimiento, porque es una entidad desconocida. Esto nos ha cogido como un tsunami y realmente no sabemos qué es lo que está pasando. No sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y la única forma que tenemos de saber qué es lo que está pasando es estudiarlos y seguirlos. Y es importante que esto lo hagamos de una forma un poquito coordinada y multicéntrica. Evidentemente, un solo centro no va a poder aportar información, aunque bueno, ahora mismo estamos un poquito desbordados, pero yo creo que es prioritario que estudiemos a estos pacientes. Y me vais a perdonar, pero yo creo que quien debe liderar esto y quien debe estudiar esto somos las unidades de patología intersticial. No por un proselitismo absurdo, sino porque realmente lo que estamos viendo que ocurre en el pulmón son alteraciones de nuestro ámbito. Lo que estamos viendo son alteraciones intersticiales. Y ya habéis visto 3 TAC diferentes con 3 afectaciones diferentes de tipo intersticial, más crónicas, más agudas, más residuales. Y además estamos acostumbrados, y debe ser así, a trabajar de una forma multidisciplinar. Tenemos que hacer equipos multidisciplinares para hacer el seguimiento de estos pacientes. ¿El cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esta es la gran pregunta. Yo imagino que cada hospital tiene su forma de hacerlo. Yo creo que desde el área y desde la SEPAR tendremos que plantearnos exactamente qué tipo de seguimiento recomendamos hacer a estos pacientes.
Si queréis una aproximación de una sociedad científica, esto es lo que propone la Sociedad Británica. Os he puesto la versión del 4 de mayo, hay una actualización a 6 de mayo, pero es exactamente igual. Y la Sociedad Británica lo que nos dice es, bueno, vamos a hacer dos grandes grupos. Por una parte vamos a hacer aquellos pacientes que han estado muy graves, o bien ingresados en una UCI o en una UCRI o en una planta, pero con una situación grave. Estos pacientes lo que hay que hacer es hacerles una primera evaluación a las 4 o 6 semanas del alta. Es una primera evaluación que incluso se puede hacer de vía telemática, pero a las 12 semanas hay que hacer una evaluación con presencia física. Y tenemos que hacerle una radiografía de tórax, hacer una evaluación completa de la disnea, pruebas funcionales, oxigenación, valorar hacer ecocardio, etcétera, etcétera. Si en esta situación, una vez que hayamos hecho esta evaluación, es normal, le podemos dar de alta. O bien le damos de alta definitivamente, o le damos de alta, pero con una serie de recomendaciones, por lo que os decía de esa disnea progresiva que tarda de quitarse en el tiempo. Y decirle, mire, si usted nota que hay algo que no va bien, pida que su médico de primaria nos lo vuelva a mandar. En cualquier caso, si hay alguna alteración en la radiografía o hay alguna alteración en la prueba funcional, pues hay que hacer pruebas complementarias. Aquí lo que plantean es que como hay una gran incidencia, bueno, o ven que hay incidencia de enfermedad tromboembólica, plantean que en función de cuál sea la sospecha clínica, o bien se le haga un TACAR, o bien se le haga una ecocardio y un angioTAC. Y si hay enfermedad tromboembólica, pasar a ese estudio, y si hay una enfermedad intersticial, pasar al grupo de intersticiales. Entonces, un poquito a grosso modo lo que dice. En las neumonías más leves, realmente lo que plantea es que la primera valoración se puede hacer a las 12 semanas, y en esa valoración hacer alguna prueba funcional, alguna radiografía. Si es normal es dar de alta, si no es normal se puede demorar en lo que llaman un segundo paso, unas semanas después, digamos, para dar tiempo, por lo que ha comentado Paloma, de que es verdad que estas neumonías pueden tardar un poquito más en resolverse y se le puede demorar un poquito esa segunda visita y hacer un estudio radiológico si es normal dar de alta. Pero si en cualquier momento vemos que hay o bien alteración radiológica o bien alteración funcional o bien alguna clínica que no nos guste, hay que pararse, hacer pruebas complementarias, hacer TAC de alta resolución, hacer ecocardio y a partir de ahí estudiar a estos pacientes. A modo esquemático, yo os digo un poquito lo que estamos planteando hacer nosotros. Ya os digo, es un poquito esquemático. Vamos a empezar a verlos a partir de las 6 o 8 semanas, por aquello de tener cierta tranquilidad en cuanto a efectividad. En la primera valoración vamos a hacer una valoración clínica, de calidad de vida, de hemorradiografía. En la primera visita no les vamos a hacer pletismografía para no complicar el tema para enfermería en la situación actual en la que estamos. Y según lo que encontremos ahí, pues si es todo normal, le daremos un seguimiento posterior a las 24 semanas y si vemos alguna alteración, obviamente, habrá que hacer TAC si no lo tenía previo, o ecocardio o angioTAC. En la segunda visita a 24 semanas haremos más o menos lo mismo y la última la tendremos programada para las 52 semanas. Si al final de este seguimiento el paciente efectivamente está completamente normal en todos los ámbitos que estudiemos, el paciente puede ser dado de alta. En cualquier otro caso, yo creo que es un paciente que requiere seguimiento. Sobre todo, si tenemos alteraciones fundamentalmente es en la radiología, en el TACAR, o si tenemos alteraciones en la función pulmonar y en el nivel de disnea. Ya os digo, esto es un poquito lo que vamos a hacer a modo de esquema. Y nada más, muchas gracias y quería darle agradecimiento y poner aquí a nuestro equipo COVID del hospital, que la verdad que se ha batido el cobre duramente durante todos estos días. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. La verdad es que es súper interesante. Seguro que tendremos un montón de preguntas en la parte de la discusión. Y vamos a dar paso a la última ponente, que es la doctora María Jesús Rodríguez Nieto, del Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Y ella nos va a presentar un caso muy interesante de neumonía intersticial aguda en un momento donde todo el mundo estamos trabajando con el COVID-19. Así que cuando quieras, María Jesús. Muchas gracias, María. Gracias por la invitación a participar en este webinar a SEPAR. Y bien, me pidieron presentar un caso de una neumonía intersticial aguda para enfocar un poco la dificultad del diagnóstico diferencial en este nuevo escenario que vivimos con la irrupción de la infección por el COVID-19. Se trata de un varón de 48 años, fumador de 10 puritos al día, sin otros hábitos tóxicos, hipertenso en tratamiento con losartán, sin viajes al extranjero en los últimos meses, que trabaja de comercial en una empresa de distribución de vinos.
El paciente acude a urgencias con un cuadro agudo de 4 días de evolución, con fiebre alta, marcado malestar general, con astenia, artromialgias, tos, con expectoración mucosa y después también comienza con un dolor torácico pleurítico. Además tenía una diarrea acuosa de 4 o 5 deposiciones al día, con heces sin productos patológicos. No se había vacunado de la gripe y tampoco refería a ningún ambiente epidémico en el entorno familiar. En urgencias, la exploración física pues tenía un buen estado general, estaba un poco taquicárdico, llegó con una saturación baja y cuando se le pusieron unas gafas nasales a 4 litros, pues la saturación subió al 92%. También tenía una taquipnea de 22 respiraciones por minuto y en la exploración solo destacaban unos crepitantes bivasales, siendo el resto normal. Esta es la analítica de urgencias, que destacaba una linfopenia de 600 linfocitos y trombopenia, el resto normal en el hemograma. El estudio de coagulación que se le hizo tenía elevado el fibrinógeno y dentro de la bioquímica sanguínea tenía un leve fracaso renal con una LDH y una CPK elevadas y también una elevación marcada de la proteína C reactiva de 16.8. En mi hospital el rango está en menor de 0,5. La gasometría arterial ya realizada con las gafas nasales a 4 litros mostraba una alcalosis respiratoria con una PO2 de 63. Esta es la radiografía de tórax que se realizó en urgencias y la va a comentar Paloma. En la radiografía de tórax lo que se detecta, el índice cardíaco es normal, el mediastino es normal y lo que destaca son infiltrados bilaterales en vidrio deslustrado, parcheados, multifocales, que son de predominio en regiones periféricas de ambos pulmones. No hay derrame pleural ni hay otros hallazgos significativos. Bien, yo creo que con esta radiografía y todo el cuadro clínico que os he comentado previamente, si hacemos una encuesta aquí en la audiencia, todos estaríais de acuerdo conmigo en que el primer diagnóstico en este momento sería una neumonía por COVID-19. El problema es que nuestro paciente apareció en la urgencia el día 10 de enero, cuando ninguno de nosotros, o por lo menos los que le vimos en la fundación, sabíamos nada del COVID-19, más allá de algunas noticias inquietantes que venían de una región de China. Así que el paciente ingresa, se le hacen las pruebas complementarias, ingresa con un diagnóstico de posible neumonía atípica, fundamentalmente intentando descartar una neumonía viral. Se le hace un lavado nasofaringeo que resulta todo negativo en cuanto a virus respiratorios, también la PCR múltiplex, que incluye también bordetela, micoplasma, clamidia, por supuesto todos los coronavirus, etcétera. Los hemocultivos, los antigenurias para neumococo y legionela que fueron negativas. El paciente evoluciona mal, presentando un deterioro respiratorio rápido con insuficiencia respiratoria hipoxémica grave en 24 horas e ingresa en la UBI, iniciando allí oxígeno de alto flujo y soporte con CPAP. Se realizó un TAC torácico, que también va a comentar Paloma. La tomografía, pues lo que es un estudio que veo que se ha hecho con contraste, probablemente para el estudio de tromboembolismo. Lo que se detecta en ambos campos pulmonares son áreas de vidrio deslustrado y zonas más confluentes de infiltrado alveolar, bilaterales, algunas de predominio periférico en ambos campos pulmonares. Y lo mismo en las bases pulmonares, áreas de vidrio deslustrado y zonas más confluentes de infiltrado alveolar que son muy inespecíficas y que, bueno, que hay que correlacionar con la clínica, evidentemente. En esta reconstrucción coronal pues se ven las mismas imágenes que he descrito, áreas de vidrio deslustrado, infiltrados alveolares, es de predominio periférico. En estos cortes coronales se ve muy bien cómo predominan las zonas periféricas y subpleurales, estas zonas incluso próximas a las fisuras, y son de carácter, ya digo, poco específico. Bueno, el paciente estaba en la UBI, se le hizo una broncoscopia porque la primera sospecha desde el principio es que fuera algo infeccioso, pero de nuevo toda la microbiología realizada en el lavado broncoalveolar fue negativa, incluida una nueva PCR múltiplex,
y se le hizo también un inmunofenotipo del VAL, donde se mostraba una neutrofilia del 26%, linfocitosis del 25% y un cociente CD4-CD8 disminuido. El informe también destacaba la presencia de células plasmáticas, polimorfonucleares bien granulados y aumento de linfocitos T a expensas de células CD8. El paciente evoluciona mal, cada vez requiere más soporte ventilatorio, más oxígeno alto flujo. Esta es una radiografía a los 5 días de que acudió a urgencias. Si quieres, puedes comentar algo, Paloma. Bueno, pues esta radiografía que está hecha en decúbito, porque es un paciente en la UBI, ya tiene un catéter venoso central, no está intubado. Lo que se ven pues son infiltrados alveolares bilaterales muy extensos, dando pues un pulmón blanco, como hemos visto en las presentaciones anteriores, con una ligera cardiomegalia y sin evidencia de derrame pleural. Bueno, al 6.º día de estar en la UBI, pues nos avisan los intensivistas, porque en algunas ocasiones hemos tenido algunas neumonitis intersticiales rápidamente progresivas y ellos, ante la ausencia de una enfermedad infecciosa que pudiera justificar el cuadro, pues requirieron nuestra interconsulta, sobre todo para ver si nos parecía que pudiera tener algún tipo de enfermedad autoinmune sistémica. El paciente negaba lesiones cutáneas o mucosas, sí refería sensación de manos hinchadas y una dudosa debilidad en miembros superiores e inferiores al inicio del cuadro. No tenía fenómeno Raynaud, ni síndrome seco, ni disfagia. También le preguntamos sobre exposición ambiental en su trabajo, pero no refería a ningún tipo de exposición en este sentido. Y en la exploración física realizada por la reumatóloga no tenía manos de mecánico, ni había ningún otro signo destacable extrapulmonar. Solicitamos algunas analíticas complementarias y revisamos también las analíticas de control de la UBI. Persistía con linfopenia, una PCR elevada. Se había hecho una procalcitonina que era normal, la velocidad estaba muy alta, 120. El proteinograma era un proteinograma inflamatorio a expensas de alfa-1 y alfa-2 con inmunoglobulinas normales. Se le realizó una ferritina que estaba en 2500, muy elevada, y también había un aumento de la CK que ya era un poquito elevada al ingreso y había subido hasta 923. Se habían realizado serologías para hepatitis B, C, VIH, que resultó todo negativo, y solicitamos un estudio de autoinmunidad, que lo único que hallamos fue un leve aumento del factor reumatoide, siendo todos los anticuerpos realizados, en este caso unos ANAs por ELISA negativos, los ANCAS y un complemento normal. Con esta perspectiva, nosotros teníamos un paciente muy grave en la UBI con insuficiencia hipoxémica muy severa, digamos que bajo sospecha de una enfermedad infecciosa, pero que reiteradamente ninguna de las pruebas habían permitido hacer un diagnóstico en este sentido. Y bueno, había muchos marcadores de una respuesta inflamatoria muy marcada, incluso algunos marcadores que utilizamos en las miositis inflamatorias como de activación macrofágica, como es la ferritina, y pensamos que podría ser alguna forma de miositis inflamatoria o de enfermedad autoinmune, que ya sabéis que a veces se puede aparecer antes la neumonitis intersticial que los datos de dermatomiositis o de lesiones cutáneas. Bueno, no teníamos, por supuesto, ninguna certeza, pero con este diagnóstico de trabajo y habiendo hecho un diagnóstico diferencial en el que se podía descartar neumonías virales, atípicas, exposición ambiental a fármacos que producen toxicidad pulmonar, pues pensamos que podía beneficiarse de un tratamiento dirigido sobre todo a la inflamación. Le pusimos 3 días bolos de metilprednisolona, 500 miligramos al día, e iniciamos tratamiento con ciclosporina, pues nuestra experiencia previa, sobre todo con el MDA5, con la neumonitis rápidamente progresiva de los pacientes con MDA5 podía beneficiarse. Empezó con 75 miligramos cada 12 horas de ciclosporina A en uso fuera de indicación.
La evolución, bueno, se le pidió también un estudio complementario por IFI de los anticuerpos antinucleares que fue negativo y quedaba pendiente del kit de miositis que en el centro pues tarda unos días en poder disponer de los resultados. El paciente mejoró clínica y analíticamente, la verdad es que fue una sorpresa. Nosotros iniciamos el tratamiento un viernes y cuando volvimos el lunes estaba francamente mejor. A los 5 días se fue de alta de la UBI. Estuvo además otros 8 días en planta, sobre todo para recuperarse de la debilidad muscular, y se fue de alta con metilprednisolona en una dosis de 0,5 miligramos kilogramo de peso día y la ciclosporina ya sin oxígeno. Al alta había desaparecido la linfopenia, persistía con una muy leve elevación de la velocidad y la PCR, y la ferritina desde luego había ido en descenso, pero mucho más lentamente, y se fue de alta con 1285. Ya en la planta recibimos los resultados del kit de miositis, que fue negativo para todos los anticuerpos más habituales, incluido el MDA5, y quedaba pendiente de algunos otros anticuerpos mucho más raros que los obtuvimos después en la revisión. Este es un TAC torácico que le hicimos previo al alta, que si quieres también puedes comentar, Paloma. Bueno, en esta tomografía se observa una mejoría muy importante de todos esos infiltrados. Previamente persisten algunas zonas, pequeñas opacidades periféricas de vidrio deslustrado, muy escasas. En las zonas medias de ambos pulmones lo mismo, persisten mínimas opacidades. Sí que en las bases pulmonares hay algunas zonas lineales que persisten y alguna opacidad alveolar, pero con una mejoría muy importante con respecto al previo. Lo mismo en este corte coronal, persiste alguna zona de infiltrado alveolar con un poquito de broncograma, pero con una resolución bastante buena. Bien, a las 3 semanas le vimos en la consulta de neumología, en la consulta de intersticiales. El paciente estaba asintomático desde el punto de vista respiratorio. La analítica de control se habían normalizado todos los parámetros, incluida la ferritina, y recibimos aquellos datos que quedaban pendientes del kit de miositis, que fue negativo. Entonces, de acuerdo con la reumatóloga, pues para nosotros no teníamos evidencia de que tuviese ninguna enfermedad autoinmune, porque todos los marcadores que habíamos hecho se habían normalizado. Y entonces tomó la decisión de suspender la ciclosporina y realizar un descenso paulatino de los corticoides en 4 semanas, que lo hicimos sin incidencias. Posteriormente se hizo una analítica, esto era el mes de febrero cuando le hicimos la revisión, y en marzo la analítica, ya una vez suspendido toda la medicación, persistía normal. Además, a finales de febrero se le hicieron unas pruebas de función pulmonar que resultaron completamente normales, con una difusión del 96%. Esta es la placa de control, también de esa fecha, de la última semana de febrero, que es normal. Y bueno, pues llegó marzo y llegó pues nuestro tsunami con el coronavirus. Entonces nos replanteamos un poco este caso, ¿no? Porque verdaderamente el cuadro clínico es muy congruente con todo lo que estábamos viendo. En aquel momento ya empezamos a aprender de la infección de la neumonía por coronavirus y pensamos que podría tratarse de nuestro paciente cero en el hospital. En este sentido, pues buscamos una muestra para realizar una PCR en marzo del 2020, pero no teníamos ninguna. El lavado broncoalveolar que se guarda durante un tiempo ya no estaba, y se le hizo una serología por COVID-19, que inicialmente fue una de estas rápidas, que resultó negativo, y estuvimos esperando en el hospital hasta conseguir una serología que pudiera hacer anticuerpos por ELISA. Y el paciente vino, teníamos su suero de marzo, que resultó negativo, la IgG y la IgM, y recuperamos también en inmunología un suero del 14 de enero y se realizó la serología por ELISA, siendo también la IgG y la IgM negativas. Entonces, bueno, lamento deciros que esto sigue siendo un caso abierto. Si queréis saber nuestra opinión, nosotros creemos, dado pues todos los falsos negativos que tienen los test, que se trata de una infección por coronavirus, pero estoy seguro que muchos de vosotros también se sorprenderá de la rápida evolución de este paciente, tratado pues con un inmunosupresor y con bolos de corticoides y una pauta de corticoides un poco más prolongada en el tiempo. Para finalizar esto, luego ya si queréis podemos discutir el caso.
pues os diré que en nuestro grupo desde el principio hemos estado utilizando y abogando por el uso de la ciclosporina en la neumonía, en los casos graves con ingreso de neumonía por coronavirus. Esta es una aproximación a la fisiopatología de la infección por el coronavirus, publicada recientemente por nuestro grupo, pues que, bueno, no voy a profundizar ahora mismo en el esquema, pero un poco habla pues del efecto del virus, cómo activa la cascada de citoquinas y cómo la ciclosporina, que nosotros podemos ver aquí en fases más precoces del inicio de la cascada de citoquinas, puede ayudar, sobre todo utilizada precozmente, en que esta respuesta inflamatoria no se produzca. En este sentido, nosotros hemos tratado en la Fundación 818 pacientes con neumonía por coronavirus con ciclosporina. Son datos cerrados al 17 de abril. Por supuesto, nos falta una cohorte de control. En los 197 casos primeros que analizamos, sobre todo para evaluar la seguridad de este tratamiento al 27 de marzo, donde había 23 fallecidos con esta dosis de ciclosporina, que es bastante baja, solo retiramos por efectos adversos a 7 pacientes la ciclosporina, 4 por deteriorar función renal, 1 por intolerancia digestiva, 1 por hiperbilirubinemia y 1 por alteración de las transaminasas. Los datos apuntan a una asociación inversa entre la dosis total administrada de ciclosporina y la probabilidad de fallecimiento, como podemos ver en este gráfico. Aquí están los pacientes fallecidos y también el estadio de gravedad que nosotros evaluamos desde A1, que es necesidad de oxígeno a muy bajas dosis, a la intubación. Sí que vemos que el momento de iniciar la ciclosporina se asocia al riesgo de mortalidad, de forma que si la iniciamos en estadios de mayor soporte respiratorio, los pacientes fallecen, es decir, que es mejor utilizarlo precozmente. Evidentemente, sin una cohorte de control no podemos establecer, yo creo que cada uno hemos utilizado tratamientos diferentes en el manejo de los pacientes con neumonía por COVID y en este sentido, a finales de abril en el hospital se ha empezado un ensayo clínico aleatorizado para comparar la ciclosporina añadida al tratamiento convencional o habitual de estos pacientes frente a un brazo sin ciclosporina, y que en este momento estamos reclutando pacientes, pero bueno, ahora ya casi no tenemos en el hospital. En fin, esperemos que podamos tener resultados en los próximos meses. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, María Jesús. Y si os parece, empezamos a dar un turno de preguntas para poder abrir la discusión. Claudia. Nada, muchísimas gracias a los 4 ponentes. Todas las ponencias muy interesantes. Es verdad que hemos visto, tanto en la visión del anatomopatólogo como en la visión del radiólogo, signos de inflamación y de fibrosis. Queda claro que hay que conocer la patogenia para poder intentar tratar en las diferentes fases y, como ha dicho María Jesús, en la más precoz, quizás con una diana específica, ¿no?, a estos pacientes. La pena es que ya están disminuyendo, pero yo sé que en muchos centros, tanto nacionales como internacionales, hay muchos ensayos clínicos en marcha. Entonces, quería preguntarle a Javier, lo primero, como hemos visto datos de inflamación y datos de fibrosis, esos datos de fibrosis, la diferencia principal con los datos de fibrosis que podemos ver en la fibrosis pulmonar idiopática, porque lo que nos has mostrado, nos hablas también de una entidad que es poco conocida ya incluso en nuestras unidades intersticiales, esa entidad histológica fundamentalmente, que es la FOB. ¿Podrías dar algunas diferencias o similitudes que nos permitan quizás hipotetizar con un rol de los tratamientos antifibróticos en esta entidad? Bueno, realmente la fibrosis, aunque hemos visto que los mecanismos moleculares pueden ser similares y hay mediadores que pueden ser similares, vuelvo a recalcar, ¿no?, lo importante es ver el entorno en el que se producen. La fibrosis en esta enfermedad tiene un inicio agudo, entonces lo que vamos a ver es que es homogénea desde el punto de vista temporal.
cosa que en la neumonía intersticial usual vemos algo que llamamos heterogeneidad temporal, es un cuadro mucho más crónico y mantiene una estimulación del impulso fibrótico mantenida en el tiempo. Aquí vamos a suponer que hay un punto de inicio, una tormenta de citoquinas y ese entorno que va a favorecer la producción de fibrosis, ¿no? La AFOP por sí misma se ha visto que, a diferencia de la neumonía organizada sin esas bolas de fibrina, tiene un poquito más de tendencia a poder desarrollar una fibrosis a largo plazo, pero tampoco es significativo, tampoco hay tantas series de AFOP como para poderlo valorar e incluso los criterios de diagnóstico histopatológicos tampoco están realmente bien definidos. Entonces, yo quizás aquí lo único que sí que también me gustaría recalcar es que la fibrosis que estamos viendo es diferente a la del daño alveolar difuso convencional que podemos ver en otras entidades o en la fase acelerada de una neumonía intersticial usual, es mucho menos denso, ¿de acuerdo? Y que este comportamiento se acerca un poco más, pues de acuerdo con lo que ha dicho José Antonio también, ¿no? Con el comportamiento de SARS, ¿no? O sea, que parece que puede haber una menor tendencia al desarrollo de fibrosis y una mayor tendencia a la resolución completa. El problema es también, como ha dicho José Antonio, es el número de pacientes, ¿no? Que lógicamente al haber muchísimo mayor cantidad de pacientes, el porcentaje de los que pueden desarrollar fibrosis va a ser mayor al final, el número, ¿no? Pero la fibrosis, desde luego, es diferente a la que podemos observar en los daños alveolares difusos convencionales, no víricos, no asociados al virus, ¿de acuerdo? Mucho más laxa y mayor tendente a la resolución completa. Yo tengo una pregunta para Paloma y seguramente también para Javier, porque es referente a la comparativa que se ha hecho entre los cambios anatomopatológicos y radiológicos del SARS y el MERS con lo que estamos viendo ahora. Los tres son coronavirus, ¿no? Y a mí, clínicamente, a mí lo que me sorprende es que la diferencia más importante desde mi punto de vista es la edad media de los pacientes afectados. Seguramente en el SARS y el MERS hablamos de una infección vírica que afecta a una población menos envejecida porque es o en Asia o en el Medio Oeste y, por desgracia, su supervivencia de vida es menor en general en la población general. Por lo tanto, tiene sentido que los números y las imágenes que se presenten sean una población menos envejecida. ¿Podrían cambiar los patrones en su progresión radiológica o histológica en pacientes con más años, como nos estamos encontrando en el COVID? Bueno, contesto primero yo, Javier. No sé. En principio, radiológicamente, yo creo que sí que hay diferencia entre una radiografía o una tomografía computarizada de una persona joven a una persona mayor. De hecho, la imagen que ha puesto José Antonio de una tomografía computarizada que tenía zonas periféricas como de panal o de enfisema, es probable que muchos de estos pacientes que estamos viendo a lo mejor tengan de base enfisema, que sean fumadores. Supongo que hay muchos pacientes que son fumadores y que puedan tener una patología pulmonar de base o bien incluso bronquiectasias o cicatrices o patología asociada a tabaco que se mezcle con los hallazgos del COVID. Y eso también nos puede distorsionar un poco la evolución. Perfecto. Yo tenía una pregunta. Perdón. Falta Javier. Falta Javier. Sí, comentaros, hay una cosa que es peculiar, ¿no? En los casos tanto de SARS, quizá más en los de SARS, ¿no? Se dice que se ve mucha bronquiolitis. O sea, que realmente el cuadro parece que afecta bastante más a las vías aéreas que a lo que es el parénquima pulmonar en sí, las escasas descripciones que podemos encontrar, ¿no? La bronquiolitis es muy prominente, mientras que en estos casos ahora mismo de COVID, del SARS-CoV-2, ¿no? Lo que vemos es una afectación muy predominante del parénquima pulmonar, de los neumocitos y de las células endoteliales. Pues yo creo que esto es relevante, ¿no? Probablemente tenga algo que ver con los receptores, ¿no? De la C2, que van a ser bastante prominentes o bastante abundantes también en células endoteliales y en neumocitos tipo 2, lo que hace que el daño va a ser más parenquimatoso. Esto, si lo sumamos a la edad y a lo que ha comentado José Antonio también, ¿no? La longitud de los telómeros, la resistencia al estrés, ¿no? Y al estrés mecánico que puede tener el pulmón y a la
posibilidad también, lo que comentaba también Paloma, ¿no?, a las enfermedades anteriores que pudieran tener estos pacientes y que fueran oligosintomáticas, yo creo que produce una mayor tendencia o va a producir una mayor tendencia a la fibrosis, ¿no?, y a la afectación parenquimatosa. Gracias, Javier. Muchas gracias. Una pregunta para José Antonio. Realmente estamos viendo todas las secuelas, podemos decir tempranas, porque nos falta ver tiempo de evolución en estos enfermos. En cuanto al seguimiento, que es en lo que te has enfocado, ¿cuál crees que va a ser fundamental para diferenciar si estas secuelas son solo eso, secuelas, o vamos a hablar de enfermedad fibrótica o de enfermedad, incluso si vamos más allá, enfermedad fibrótica progresiva? La radiología, la función pulmonar, ambos, ¿qué es lo que crees, cómo tenemos que combinarlo? Pues probablemente sea un poco todo, ¿no? Primero tendríamos que ponernos de acuerdo en qué llamamos enfermedad fibrosante progresiva, porque de momento discutimos mucho y no lo tenemos claro. FVC, 10%, menos 5% en 6 meses, en un año. Que no me caiga mucho la FVC, pero tenga más síntomas y tenga más progresión radiológica. Por eso digo que probablemente sea una mezcla de todo. Tenemos que ponernos de acuerdo en definir perfectamente con criterios radiológicos. Criterios funcionales sería lo más adecuado. Si tenemos criterios funcionales rotundos que nos dijera qué está progresando, yo creo que sería lo más importante. Y volviendo un poco a lo que hemos hablado, yo creo que el seguimiento es fundamental porque, ya os digo, a mí me ha llamado mucho la atención, como lo he comentado en la presentación, lo ha dicho María, la edad de estos pacientes. Yo creo que estos pacientes son diferentes a los del SARS en 2003 y la respuesta que tienen es diferente, la capacidad de respuesta es diferente. Entonces, yo no sé si esas lesiones, digamos, la capacidad de progresar va a ser la misma o más bien a la inversa. La capacidad de regenerar el pulmón y de, digamos, cicatrizar y curar el pulmón va a ser el mismo una persona mayor que en una persona joven. O sea que yo creo que muy probablemente vamos a ver que hay progresión, pero tendremos que ponernos de acuerdo en qué definimos como progresión. Es evidente que si vemos un TACAR de ahora y vemos un TACAR de dentro de 9-10 meses y vemos claramente que hay más bronquitas de tracción, más reducción de volumen, más panal, está claro. Pero yo creo que no hay que llegar a eso. Tenemos que tener pruebas funcionales que nos aclararan realmente a qué llamamos es una enfermedad fibrosante progresiva. Yo creo que la prueba funcional deberíamos utilizarla como el primer parámetro. Muchas gracias, José Antonio. Tengo una pregunta perdón que sea tan preguntona, para la doctora Rodríguez Nieto. Muchas gracias por ese caso que ilustra muy bien la dificultad que teníamos ya día a día antes de que apareciera el COVID, ¿no? Y ahora, con más razón, nos enfrentaremos a alguno de esos casos. Yo te quería preguntar, en cuanto a los test PCR, serologías, ¿hasta cuándo crees que tenemos que repetir? Es una pena que en el momento en que se hizo la fibrobroncoscopia no se pudo, yo creo, tomar esas muestras porque estábamos en enero, ¿no? Si he comprendido bien, en enero 2020, donde todavía no teníamos noción. ¿Hasta cuándo crees que deberíamos repetir este tipo de pruebas o asumir que por la radiología concordante se trató de una infección por COVID que respondió perfectamente al tratamiento? ¿O qué otras armas crees que tenemos para hacer ese diagnóstico diferencial, aparte de todas las múltiples que has usado y que muy bien usadas, ¿no? Pues la verdad es que pensaba que me podíais ayudar, porque a nosotros ya no se nos ocurren más armas. Yo creo que el caso, probablemente yo ahora he vivido un caso al revés, ¿no? Una paciente que tenía una enfermedad intersticial muy leve, no progresiva, pues que parece que ha empezado con una infección sugestiva de un coronavirus y no sale el coronavirus por ningún sitio, ¿no? En este caso era al revés. Nosotros el coronavirus no lo sospechamos y nos empeñamos en diagnosticarle cualquier otra cosa que tampoco fuimos capaces de diagnosticar. Entonces yo creo que el escenario ahora es complejo. Y los test, pues no sé, en vuestra experiencia, pero en la nuestra tiene falsos negativos. Los microbiólogos que hicieron primero otros test rápidos de serología que salieron también negativos, no confiaban en esos test
y esperamos a que el hospital dispusiera de la técnica de ELISA para realizarlos, pero también nos han salido negativos. Yo creo que no va a haber manera de saber si este paciente ha tenido una infección por coronavirus o otro virus. Jesús, tenéis citología, ¿verdad?, del lavado. Es que, claro, porque cuando se guarda durante un mes más o menos, pero cuando fuimos a buscarla en marzo ya se habían desprendido de ella. Oh, qué lástima. ¿Los cristales tampoco los tenéis? Sí que los cristales, pues buena pregunta, yo creo que sí que los tenemos. Es que de los cristales podemos hacer una estación de RNA perfectamente con un raspado, ¿sabes? Y mandarlo a micro. Vale. Pues eso es lo que extrañábamos todos, esa multidisciplinaridad y que al final es lo que nos gusta, ¿no? Y por eso yo creo que este panel es estupendo. No estoy segura, este es que webinar. yo fui a hablar con la patóloga, claro, esto fue hace tiempo, es como si hubiera pasado un mundo. Esto fue al principio de la avalancha, del tsunami, ¿no? Y, ¿sabes? En mi hospital está todo digitalizado y yo no sé si tienen los cristales. Sí, pero estoy seguro que con un par de meses las preparaciones histológicas se guardan, ¿eh? Vale, y entonces de ahí es simplemente retirar el cubre, raspar las células y una estación de RNA. Además, al ser citología, la fijación no es tan agresiva, porque el problema de la parafina es que la fijación en formol larga, destruye los ácidos nucleicos de manera más fácil y es difícilmente recuperable el RNA del virus. Sin embargo, la citología es fijación alcohólica y se puede intentar recuperar. Pues lo haremos. Ahora, María Jesús, como te salga positivo, queremos el artículo, ¿eh? Sí. Lo tengo escrito, el artículo está escrito, pero pendiente de... Está bien. En fin. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más, María. Yo tengo una pregunta que tengo cada día en mi práctica clínica habitual y es que, claro, lo que hemos aprendido los neumólogos, que somos muy prudentes, sobre todo en intersticio, en esta fase COVID que hemos trabajado como si fuese medicina de guerra, ¿no? Como ha dicho María Jesús, pues ellos han probado ciclosporina, en mi centro se ha probado tacrolimus, tocilizumab, el Caletra, el interferón gamma, no sé cuántos antibióticos y además de forma totalmente al salto de mata, o sea, sin realmente decir, bueno, vamos a ver qué hace esto, si no hace nada, lo quitamos. No, ha sido ponlo todo. Entonces, con esta imagen, como ha dicho José Antonio, nos plantamos hace un mes en que de repente, después de una fase aguda, los neumólogos vemos que hay un porcentaje menor, pero que existe, de pacientes que empiezan a fibrosar en el pulmón. Es verdad, como dice Paloma, que a mí me recuerda más una anine fibrosando, que a lo mejor venga de una FOB o de un daño alveolar difuso que esté evolucionando en una anine fibrótica, y más que a una NIU, porque yo no tengo ningún paciente con panal de momento. Toco madera, para que no sea así. Pero en las muestras que hemos conseguido, en el mismo paciente se ven diferentes áreas histológicas muy curiosas y que realmente empiezan a fibrosar después de 4 o 5 semanas. Y es una fibrosis colágena. No hay focos fibroelásticos, como dice Javier, y llama mucho la atención. Entonces, en esta vorágine, mi pregunta es, si hasta la fase aguda, o sea, si en la fase aguda la gente ha probado con 1000 tratamientos y los que se han muerto, pues se han muerto, pero los que se han recuperado algunos de ellos hacen fibrosis, ¿por qué no empezar con antifibróticos? Pero hacerlo bien, hacerlo en ensayo clínico y hacerlo randomizado y enfrentado a placebo para saber si realmente podemos evitar la progresión de la que estábamos hablando y que nos da miedo a una fase progresiva de la fibrosis, que ya sabemos nosotros que el panal y el foco fibroelástico o el micropanal histológico no lo saca ni Dios. Entonces, yo creo que a lo mejor deberíamos hacer un esfuerzo para no solo plantearnos, bueno, vamos a seguirlos y en ese seguimiento encontraremos un porcentaje que va a progresar, ¿no? Es decir, vamos a pararnos, que a lo mejor hace falta que
planteemos ensayos clínicos, y no solo con un fármaco, con los dos que tengamos en el mercado, porque los inmunomoduladores no han utilizado solo un fármaco, se ha utilizado un montón de inmunomoduladores o de biológicos. Pero, María, ¿y dónde lo... Se me oye, ¿me escucháis, no? Sí. ¿Dónde lo pondríamos? Esto vendría un poco a lo que me ha preguntado Claudia, ¿no? O sea, tiene cierta lógica, ¿no? Es decir, si yo tengo una enfermedad que me va a acabar fibrosando y va a progresar, cuanto antes se evite esa progresión, mejor. Tenemos la duda, ¿los antifibróticos van a ser aquí eficaces, sí o no? Eso no lo sabemos y tendríamos que hacer ensayos clínicos, como tú dices. Pero, ¿cómo definimos en quién? Por ejemplo, una pregunta que a mí os puedo hacer a vosotros. Si nos planteamos el diagnóstico de estos pacientes en la consulta habitual, le tendríamos que quitar lo de idiopático. Evidentemente esto no es idiopático, esto tiene una causa. Esto tiene una causa que es la infección por el COVID. ¿Hasta qué punto, y seguramente Javier me diría a todos, hasta qué punto sería interesante tener muestras de tejido de estos pacientes? Pero, claro, decir, bueno, yo tengo... Claro, Javier, no a todos, a cuanto tú... No. Porque el problema está en qué es lo que hay en ese pulmón, no en la fase aguda, que yo creo que lo tenemos bastante estudiado, desgraciadamente, en muestras de necropsia. Tenemos muy poco dato de anatomía patológica de pacientes que han sobrevivido y que han sobrevivido 9 meses o 10 meses, 6 meses, por ejemplo. Pero, ¿qué alteración fibrosante pensáis que puede tener en los que los antifibróticos puedan tener utilidad? Fíjate, antes de nada, yo no te voy a decir a todos, no lógicamente, pero sí te voy a decir una cosa. Los antifibróticos son agentes anti-TGF-beta, ¿verdad? Que es el agente un poco que yo os he comentado. Este TGF-beta, el efecto parece que lo que puede hacer el antifibrótico es promover la apoptosis de los miofibroblastos que están produciendo colágeno. Con lo cual, solo van a ser efectivos cuando hay miofibroblastos. En el momento que el colágeno está formado, ya no le des antifibrótico porque no va a tener efecto. Y hay un dato aquí que a mí me ha llamado mucho la atención. La verdad es que no he podido revisarlo más en la literatura, pero la interleuquina 6, pacientes que tengan picos muy elevados de interleuquina 6, lleva ese equilibrio de los macrófagos hacia producción de TGF-beta. Quizás este podría ser uno de los datos que podríamos investigar o tirar por ahí. Y, por supuesto, si hay miofibroblastos, en principio el antifibrótico debería de tener efecto. Y si conseguimos parar la síntesis de TGF-beta, ese paciente no va a progresar, porque vamos a eliminar la célula que está produciendo la fibrosis y que autoperpetúa el daño, ¿sabes? O sea, desde el punto de vista lógico, por lo menos a mí es lo que me llama, ¿vale? Desde el punto de vista lógico. Lo que yo te digo es cómo puedes ver el miofibroblasto si no lo coges. Pues ahí sí que, hombre, el cuerpo te va a pedir, claro, lógicamente biopsia, ¿no? ¿Vale? Sí, pero evidentemente no se puede biopsiar a todo el mundo. Quizá ya te digo, lo del pico de interleuquina 6, pues yo no lo sé si podría tener un valor en este momento. Ahora mismo, solo para apuntar, como sabéis que, como bien han dicho todos, María Jesús, María, hemos vivido una medicina un poco de guerra al principio, y es verdad que nos falta evidencia. En ese sentido, y con todas las limitaciones de la evidencia que va saliendo, actualmente hay 2 ensayos clínicos en marcha, al menos que yo conozca hasta hoy, con antifibróticos, en una fase, podemos llamarle aguda o subaguda, porque se limita a esas entre 4 y 8 semanas de los pacientes afectados por COVID. Son ensayos unicéntricos en China, uno con pirfenidona y otro con nintedanib, en este tipo de pacientes, es decir, que ya están en base a lo que vamos conociendo de la patogenia de la enfermedad, apostando por estas dianas, ¿no? Y bueno, tendremos resultados cuando salgan, pero es verdad que las limitaciones para hacer ensayos clínicos en estas situaciones son complejas, ¿no? Pero yo creo que no tenemos que olvidar que aunque hemos tenido que usar muchísimos tratamientos, tanto antiinflamatorios de todo tipo, antivirales, antibióticos y demás tipos de tratamientos, necesitamos tener una evidencia lo más sólida posible para un futuro, porque se habla mucho también de una segunda oleada, ¿no? Y esos pacientes se merecen recibir un tratamiento lo más visado posible a que puedan tener beneficio, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que esto da para muchas webinars, pero tendremos que ver cómo se avanzan en esos proyectos de investigación. María también
tiene varias propuestas desde el área y desde el PI de enfermedades intersticiales para poder desvelar estas dianas tan apetitosas que tenemos por ahí, a ver si tenemos alguna solución. Y mientras tanto, lo que sí tenemos a la vista es el TAC de tórax, y yo creo que definir, como ha dicho Paloma, exactamente qué llamamos fibrosis, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, este paciente tiene fibrosis, o mira, ya se está fibrosando, exactamente qué es, y quizás, como en un momento se mostró que la bronquiectasia por tracción traducía un patrón histológico, ¿no? Fibrótico, en algún caso de neumonía intersticial usual o incluso de posible en ese momento histológico, pues ahora ver cuáles son las lesiones radiológicas que nos podrían predecir eso, ¿no? Yo creo que hay mucho por avanzar y no sé si hay alguna pregunta más, sino para poder finalizar esta maravillosa webinar. María, ¿tienes algún comentario más? Yo solo tengo un comentario. Y es para los radiólogos, Paloma. Yo creo que vamos a necesitar más que nunca, porque el TAC nos ha sido de gran utilidad para saber qué estábamos tratando. Y va a serlo, es decir, nos ha servido en la fase aguda y nos va a ayudar en la fase crónica o en la fase postaguda, porque nos cambia mucho la aproximación, por ejemplo, en cuanto a los corticoides, en función de la imagen que estamos viendo, porque nuestra cabeza directamente lo traslada a qué puede haber en el pulmón a falta de biopsia. Y de hecho yo creo que de todo lo que se ha probado, hay algún metaanálisis que empieza a decir que lo único que ha ido bien son los corticoides y se han puesto porque los neumólogos hemos pensado en qué estábamos tratando del pulmón, a pesar de lo que nos ha costado introducirlo. Porque yo recuerdo hace un mes, cuando empezamos a decir que queríamos introducir corticoides a más largo plazo, un poco más y nos matan. ¿Vale? Entonces, a la larga, lo que hemos aprendido es que en esos pacientes con vidrio deslustrado, con crazy paving, con una fase pulmonar de daño que podría haber fibrina y organización, la organización mejora con el corticoide. La fibrina no, pero la organización mejora. Y los infiltrados linfocitarios también mejoran, ¿no? Entonces, cuando uno va haciendo esas cabalas, encuentra una vía, aunque no tenga una evidencia robusta, científica, para poder ofrecerle al paciente lo mejor. Quizá en la parte postaguda nos va a pasar lo mismo y necesitaremos pedir desde SEPAR y desde las sociedades radiológicas que nos ayuden a encontrar los medios para poderlo hacer. Porque, no, como ha dicho José Antonio, no son 4 o 5 pacientes, son bastantes. Y por mucho que los multidisciplinares de intersticio intentemos ayudar, a las unidades de intersticio estamos bastante colapsados, como para poder intentar absorber esto sin ningún recurso. Y los radiólogos también. Con lo cual, yo creo que de forma conjunta se debería hacer alguna iniciativa para pedir al Ministerio que ese seguimiento del post-COVID vaya con recursos. Pero no que cada hospital se busque la vida, ¿no? Que existen esos recursos realmente. Por no hablar, María, de los laboratorios de función pulmonar, que también parecen claves en todo esto y que en este momento pues es muy complicado. Quizás estos pacientes los menos, ¿no? Porque son pacientes que han pasado el COVID y podemos agendarlos como habitualmente, pero el laboratorio ahora mismo es muy complejo. Súper importante. Y vamos a tener pues, que limitar las pruebas en muchos pacientes, ¿no? Porque verdaderamente todas las medidas de seguridad que vamos a tener que montar, digo, para los otros pacientes que no han pasado el COVID, pues van a hacer que haya menos disponibilidad. Es decir, que yo estoy contigo en que necesitamos recursos, ¿no? Como las tecnologías se tienen que inventar. Como pasó con el síndrome tóxico, ¿no? Hace muchos años. Efectivamente. Yo creo que dentro de esos recursos, este es un recurso muy importante para estar en contacto entre todos, para sacar más preguntas y para poder volver a vernos. Y yo creo que en ese sentido quiero agradecer a SEPAR, a Boehringer por habernos permitido también este espacio de reencuentro, ¿no? De reencuentro multidisciplinar, porque tanto para el diagnóstico como para el seguimiento el trabajo multidisciplinar es clave
y agradecer a todos los que han asistido a esta webinar. Vais a poder hacer preguntas durante las próximas 48 horas a estos 4 expertos para que respondan en cuanto les quede tiempo con la asistencia. Y también agradecer a María por acompañarme en esta moderación, y espero que podamos volver a encontrarnos desde el área de intersticiales en otra webinar como esta. Y nada más, agradeceros vuestro tiempo y espero volver a vernos pronto todos juntos. Bien, gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.